La Biblia es un texto sagrado para millones de personas en todo el mundo, y su influencia se extiende a lo largo de miles de años. Sin embargo, en las últimas décadas ha surgido un debate en torno a su interpretación, particularmente en lo que respecta a la representación de género. La pregunta que muchos se plantean ¿es la Biblia un libro machista? Este análisis tiene como objetivo explorar esta cuestión desde diversas perspectivas, reconociendo tanto la profundidad espiritual de las Escrituras como las realidades históricas de las sociedades que las produjeron. Es importante abordar este tema con cuidado, respeto y una mentalidad abierta. La Biblia no es solo un conjunto de reglas o una colección de historias antiguas, es un documento que ha formado la base de la fe y la moral para muchas culturas. Entonces, en lugar de juzgarla de manera superficial, es esencial considerar el contexto en el que fue escrita y las múltiples interpretaciones que pueden surgir a partir de ella. Contexto histórico y cultural. Para entender si la Biblia puede considerarse un libro machista, es crucial tener en cuenta el contexto histórico en que fue escrito. En la mayor parte de su historia, las sociedades reflejadas en las Escrituras eran predominantemente patriarcales. Esto significa que los hombres ocupaban la mayoría de las posiciones de poder y autoridad, y las expectativas sociales sobre las mujeres estaban claramente definidas. La Biblia fue escrita en un tiempo y un lugar donde las estructuras familiares eran marcadamente diferentes a las actuales. Esas estructuras reflejaban las normas culturales de su época. Las mujeres, a menudo, eran vistas a través de la lente de su relación con los hombres, como esposas, hijas o madres. Esto conduce a un análisis más profundo sobre cómo se relataban las historias de las figuras femeninas y cómo se presentaban los roles de género. Es relevante comparar la Biblia con otros textos antiguos, como los mitos babilónicos o las obras griegas, que también presentan visiones patriarcales. Este análisis nos ayuda a contextualizar las narrativas de la Biblia dentro de un marco más amplio de la literatura antigua. Análisis de textos bíblicos. Personajes masculinos. Cuando leemos la Biblia, es casi imposible no notar la prominencia de las figuras masculinas. Personajes como Abraham, Moisés y David son representados como líderes y profetas. Su papel es el de guiar, proteger y a menudo dominar. Estas narrativas reflejan, en gran medida, el patriarcado de la sociedad antigua. Por ejemplo, la historia de Abraham, quien se considera el padre de las tres religiones monoteístas, destaca su papel fundamental en la alianza entre Dios y su pueblo. El liderazgo masculino no solo se limita a los patriarcas y reyes, también incluye a figuras como los apóstoles en el Nuevo Testamento, quienes fueron elegidos por Jesús para difundir su mensaje. La mayoría de ellos eran hombres, lo que refuerza la percepción de una estructura jerárquica en la comunidad religiosa primitiva. Sin embargo, es importante no perder de vista el contexto en que estas historias son narradas. Los relatos no solo reflejan la sociedad patriarcal, sino que también pueden ser interpretados como muestras de la relación más profunda que cada personaje tiene con Dios, independientemente de su género. Personajes femeninos. A pesar de la predominancia de los hombres en las narrativas bíblicas, las figuras femeninas también tienen un papel significativo. Personajes como Sara, Ruth y Débora son fundamentales en la historia de la salvación y ofrecen una perspectiva diferente y enriquecedora. Sara, la esposa de Abraham y madre de Isaac, es un ejemplo de la fe en Dios, mientras que Ruth es vista como un modelo de lealtad y amor. Débora, con su liderazgo como jueza y profetisa, desafía las normas de su tiempo.
Su historia en el libro de Jueces muestra cómo las mujeres podían y desempeñaban roles cruciales en momentos de crisis. Estos ejemplos demuestran que, aunque la narrativa puede estar dominada por hombres, las mujeres tienen un lugar importante en el relato bíblico y su papel no debe ser ignorado. Citas y pasajes controversiales. Es inevitable que ciertos versos se mencionen en debates sobre el machismo en la Biblia. Por ejemplo, en Proverbios 31 se describe a la mujer virtuosa, enfatizando su papel como esposa y madre. Aunque se ha utilizado para justificar visiones tradicionales de la mujer, este pasaje también celebra sus virtudes y habilidades en varias áreas, desde ser empresaria hasta cuidar de su hogar. Otro ejemplo es Primera de Timoteo 2:12, donde se dice que las mujeres no deben enseñar ni ejercer autoridad sobre los hombres. Muchos interpretan estos pasajes como restrictivos. Sin embargo, otros argumentan que son específicos para el contexto de la comunidad en la que fueron escritos. Este tipo de discusión resalta la importancia de la interpretación contextual en el estudio de las Escrituras. La ley y la mujer. La ley mosaica expuesta en el Antiguo Testamento plantea muchas preguntas sobre el tratamiento de las mujeres. Algunas leyes parecen desvalorizar la posición de la mujer en comparación con la del hombre. Pasajes que dictan el comportamiento de las mujeres en situaciones específicas, como durante la menstruación o en el contexto del matrimonio, son a menudo señalados como ejemplos de disparidad de género en la Biblia. Sin embargo, algunos estudiosos han argumentado que estas leyes, en su contexto, debían garantizar la seguridad y el bienestar de las mujeres en sociedades que, de otro modo, podían ser muy opresivas. Un análisis más profundo revela que la interpretación de estas leyes es compleja y sugiere que podría haber una dimensión de cuidado en su inclusión. Perspectivas teológicas. La diversidad en la interpretación teológica de la Biblia es poderosa y relevante, especialmente cuando se trata de cuestiones de género. Algunos teólogos argumentan que la Biblia, en su conjunto, promueve la igualdad entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en Gálatas 3:28 se menciona que no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta afirmación sugiere una visión inclusiva que desafía las normas patriarcales. La figura de Jesús es clave en esta discusión. Jesús interactuaba con mujeres de maneras que desafiaban las normas sociales de su tiempo. Su cercanía a María de Magdala y su defensa de la mujer adúltera demuestran que, en un contexto religioso donde las mujeres a menudo eran marginadas, Jesús les otorgaba un lugar y un valor significativos. Feminismo y la Biblia. El movimiento feminista ha tenido un impacto profundo en la revisión y la interpretación de los textos bíblicos. Muchas teólogas feministas han trabajado arduamente para revelar las voces ocultas de las mujeres en la Biblia y reimaginar su papel en la narrativa sagrada. Este enfoque desafía las interpretaciones tradicionales y busca una comprensión más inclusiva de la Biblia que empodere a las mujeres. Por ejemplo, las obras de teólogas feministas han iluminado la fuerza y la agencia de personajes femeninos que anteriormente eran vistos como pasivos o secundarios. Estas estudiosas a menudo recurren a las mujeres mencionadas en las genealogías bíblicas o a figuras como Miriam, la hermana de Moisés, para reivindicar su importancia en la historia de la fe. Reevaluación de textos sagrados. La reevaluación feminista de los textos bíblicos no solo se centra en reinterpretar los roles de las mujeres, sino en cuestionar también las estructuras de poder implícitas en las Escrituras. Mucho trabajo se ha dedicado a comprender cómo el lenguaje patriarcal puede haber influido en las traducciones y las interpretaciones de ciertos pasajes.
Algunas voces feministas abogan por nuevas traducciones que eliminen sesgos de género, proponiendo versiones de la Biblia que representan con mayor precisión la igualdad inherente en el mensaje cristiano. Hacia un enfoque inclusivo. Como reflexión final, el estudio de la Biblia y el género nos invita a considerar cómo nuestras perspectivas culturales y los movimientos sociales contemporáneos pueden informar nuestras lecturas de textos antiguos. Dentro de la comunidad creyente, crece el reconocimiento de que la comprensión y la interpretación de la Biblia deben evolucionar a medida que nuestra conciencia social también lo hace. Este enfoque no solo enriquece la experiencia espiritual, sino que también asegura que las enseñanzas bíblicas sigan siendo relevantes y significativas en un mundo que valora cada vez más la igualdad y la diversidad. En conclusión, la exploración de la Biblia a través de un lente feminista o inclusivo no es solo un ejercicio académico, sino una profundización en el potencial de los textos sagrados para inspirar a nuevas generaciones a vivir en comunidades más justas y equitativas. Esta reevaluación desafía a los lectores y creyentes en general a considerar cómo cada uno de nosotros puede contribuir a una cultura de equidad y justicia, apoyándonos en la rica tradición de fe y amor que la Biblia ofrece.